Buenos días a todos y todas que nos acompañan el día de hoy. Para el Museo de la Universidad de Costa Rica es un gusto tener hoy la conferencia del Museo Pachacamac, la arquitectura como herramienta de gestión, a cargo de la doctora Denise Pozzi Scott y los arquitectos Patricia Llosa y Rodolfo Cortegana. Eh, pues primero que nada, mi agradecimiento hacia los tres por haber acogido la idea de venir a presentar esta conferencia con tanto entusiasmo y pues hacer campo en sus agendas, ¿verdad? Entonces, darles mi profundo agradecimiento. En julio del 2021, la doctora Denise Pozzi Scott participó en el conversatorio Transformando Vidas, apropiación del patrimonio en el Museo Pachacamac, Perú, e impartió una conferencia, Nuestro pasado tiene futuro, la gestión del patrimonio arqueológico peruano, los cuales fueron organizados por el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanos de la Universidad de Costa Rica. En ambas actividades, la doctora Pozzi mencionó la gestión que lideró en el proceso de construcción de las actuales instalaciones del Museo Pachacamac. La experiencia me pareció muy interesante y sobre todo valiosísima para las personas interesadas en los museos. Por eso invité a la doctora Pozzi y a los arquitectos Patricia Llosa y Rodolfo Cortegana, quienes participaron en el proyecto del museo, para así conocer y profundizar más en el trabajo realizado. La idea de la conferencia era que nos contaran cómo se dio este trabajo en conjunto y de forma integral entre la directora del museo y los dos arquitectos para diseñar, estructurar, construir las instalaciones de este museo, lo cual muchas veces no se da o se dificulta. Por ejemplo, su labor ha implicado que los espacios museísticos les hayan permitido establecer una nueva relación con la comunidad inmediata al museo, con la población de la localidad, con la nacional y con la internacional, es decir, los turistas. Por lo tanto, además de esto, se hablará sobre el edificio en cuanto a lo arquitectónico y sobre la museografía, qué sé yo, guión museográfico, diseño de recorridos, tipos de vitrinas, por ejemplo. La riqueza de esta conferencia será conocer la experiencia de un museo en cuanto al proceso de la construcción de sus instalaciones, su gestión y nuevos alcances. Pasamos pues inmediatamente, ¿verdad? A hacer una breve presentación de nuestros conferencistas para ya entrar entonces en materia. La doctora Denise Pozzi Scott es arqueóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, con una maestría en arqueología precolombina de la Universidad París I, Panteón Sorbona, París. Actualmente se desempeña como directora del Museo Pachacamac del Ministerio de Cultura de Perú. Es miembro del Comité Peruano del Consejo Internacional de Museos, ICOM Perú, y de la Sociedad de Americanistas Francia. Ha sido profesora de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, y de la Universidad de Rennes I de Francia. Profesora asociada y directora de la Escuela Profesional de Arqueología e Historia de la Universidad de Huamanga. Ha dirigido varios proyectos de investigación y ha sido parte de la misión arqueológica francesa en Perú y Argentina. Es autora de diferentes artículos vinculados a temas de arqueología y sobre la necesidad de fortalecer la relación de la comunidad con el patrimonio arqueológico. Se ha desempeñado como asesora de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Cultura y del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú. Consultora de la Dirección de Educación, Cultura y Deporte del Ministerio de Educación. En cuanto a los arquitectos, Patricia Llosa Bueno y Rodolfo Cortegana Morgan fundaron en el 2005 el estudio Llosa Cortegana Arquitectos, luego de haber ejercido algunos años de manera independiente. Ambos ejercen la docencia desde el año 2002 en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Llosa Cortegana
arquitectos plantea su práctica como un espacio para la reflexión profesional, realizando múltiples proyectos de vivienda unifamiliar, edificios culturales, expositivos y de educación, entre otros. Han sido reconocidos con diversos premios nacionales e internacionales, entre los que destacan el Hexágono de Plata en la Bienal Nacional de Arquitectura, Urbanismo y Artes del Perú en el 2016, la elección como finalistas en el premio MCHAP del IIT College of Architecture en Chicago, Estados Unidos, en el 2016, el primer premio en la Bienal de Arquitectura de Quito en 2016 y el premio ODA 2017 y el segundo lugar del premio ON 2018. La arquitecta Llosa tiene una maestría de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España, y el arquitecto Rodolfo Cortegana Morgan tiene una maestría de museología en la Universidad Ricardo Palma, Perú, además de, por supuesto, ser arquitecto. Bueno, muchísimas gracias a los tres y iniciamos con la doctora Pozzi. Buenos días con todos y todas. Pero voy a compartir mi pantalla. Share un ratito. Ahí creo que estoy. Antes que nada, quiero agradecer a Eugenia Zabaleta del Museo de la Universidad de Costa Rica la invitación hoy para poder presentar nuestra experiencia de gestión desde el Museo Pachacamac. Antes que nada, quiero señalar que esto es un trabajo del equipo del museo, es un equipo multidisciplinario que trabaja en el Museo Pachacamac, que es un museo del Ministerio de Cultura del Perú, y los resultados que les voy a presentar hoy es justamente el resultado de un trabajo en equipo, y creo que eso es lo más importante que resaltar. Entonces voy a comenzar un ratito aquí, pongo mi... Ahí creo que estamos, no puedo, esto... Ya. Voy a apagar mi cámara para evitar cualquier... A ver si puedo, pero si no, voy a presentarles entonces esta gestión del Museo Pachacamac, que está ubicado en el Perú, en la región de los Andes centrales, y en la costa, en realidad, de este territorio que tiene diversos ecosistemas y paisajes, y está dominado por la cordillera de los Andes, y cuyas costas están bañadas por el Océano Pacífico. Esto le da una característica especial a este territorio, conocido hoy como el Perú, donde se desarrollaron una de las más importantes civilizaciones, con una larga secuencia de ocupación que comenzó hace aproximadamente 10.000 años, y donde surgieron grandes centros religiosos, administrativos e importantes ciudades, dentro de las cuales se encuentra Pachacamac. Pachacamac es el santuario arqueológico que está ubicado en la costa central, muy cerca del río Lurín, y es contemporáneo a otros sitios como el complejo Maranga, Mateo Salado y Huaca Puyana, y como verán, todos están insertos dentro de la ciudad capital hoy. Pachacamac es considerado uno de los conjuntos monumentales más importantes del Perú, habiendo sido el centro religioso de mayor prestigio en la costa a la llegada de los españoles. Tiene una extensión actual de 465 hectáreas y está inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO por ser parte de la red vial incaica o Capañán.
Este fue el primer sitio sagrado saqueado por los conquistadores españoles, símbolo del encuentro de dos mundos. El sitio cuenta hoy con un área monumental de aproximadamente 250 hectáreas, compuesta por una serie de edificios, calles y plazas, además de varios cementerios que, al igual que las estructuras, datan de distinta época. Y tuvo una función ceremonial desde su fundación. Prueba de ello es la presencia del Templo Viejo, un imponente edificio de la época Lima, construido con adobitos, y en cuya cima se encontraron una serie de ofrendas de diferente data, testigos de la importancia de este edificio. La ocupación Wari representa la influencia de la zona centro-sur y resaltan una serie de cementerios al pie de los principales templos. Luego, los Ichma construyen una serie de pirámides con rampa y fue la época de auge de la deidad de Pachacamac, afamado oráculo que intervenía en la vida de los poderosos al predecir el futuro y controlar los movimientos de la tierra. Peregrinos de la zona acudían al sitio a consultarle. Pero fue durante la ocupación inca del santuario que este adquiere mayor importancia, y peregrinos de diferentes lugares llegaban al sitio a dejar sus ofrendas a través del Capañán o Camino Inca. La calle norte-sur es el final de este camino inca y conduce a la zona de los principales templos. Fue remodelada a la llegada de los incas para poder controlar el acceso al sitio. En esta época se construyen una serie de edificios, entre ellos el Aguiahuasi, o la Casa de los Escogidas, y además existían alrededor de 16 pirámides con rampa dentro de la parte administrativa del sitio. El Santuario Arqueológico de Pachacamac cuenta hoy con un museo que ha significado un esfuerzo importante del proyecto Capañán del Ministerio de Cultura para ofrecer al público un museo que reúna las condiciones adecuadas para la conservación, preservación y difusión de la riqueza cultural que encierra. Voy a pasar ahora a Patricia Llosa para que ella pueda continuar con la presentación. Gracias, Denise. Buenos días a todos. Continuaré con la parte de arquitectura. Voy a compartir pantalla, denme un minuto. Ok. Bueno, tanto Rodolfo como yo, que somos socios en el estudio Cerro Reana, como nos presentó Eugenia amablemente, nos vimos frente a un reto realmente importante al momento de enfrentarnos a un lugar como el Santuario de Pachacamac, un lugar tan valorado, ¿no? Entonces vamos a tratar de un poco contar cuál fue nuestro proceso y cuál ha sido nuestra reflexión detrás de proyectar un museo contemporáneo en un lugar sagrado, tan valorado, y en un territorio desértico con la presencia que tiene el de Pachacamac, ¿no? Tanto Rodo como yo hemos tenido además un vínculo muy cercano con nuestras huacas a lo largo de nuestra vida, en realidad. Como vieron en la presentación de Denise, convivimos los limeños permanentemente con la presencia de estas arquitecturas prehispánicas que conviven permanentemente con nosotros, y justamente la posibilidad de tempranamente en nuestra carrera tener la posibilidad de enfrentarnos a proyectar en uno de esos lugares y en el más importante de la ciudad de Lima para nosotros fue una enorme responsabilidad. Un poco como les comentaba Denise, vimos este plano donde la arquitectura en Pachacamac es una manifestación de gran relevancia, ¿no? Los edificios eran entendidos por los antiguos peruanos, por los antiguos arquitectos peruanos como un vínculo, como una mediación entre ellos y sus dioses. Los arquitectos peruanos operaban desde la herencia de estrategias milenarias, diferentes maneras de adaptarse a este territorio, y en el caso de Pachacamac, adaptarse al desierto,
donde además se genera para un visitante contemporáneo hoy el reto de entender esa línea borrosa que existe muchas veces entre la materialidad de tierra de sus edificaciones y la materialidad propia de la arena del desierto, ¿no? Esta situación de alguna manera fue una de las premisas iniciales para generar la necesidad de un proyecto, de un museo acá, la necesidad de articular y de interpretar el santuario arqueológico de Pachacamac. Y como somos unos convencidos de que la arquitectura es contenedora a su vez de conocimiento y que tenemos mucho que aprender de lo que nuestra herencia arquitectónica nos ha dejado, y entendemos que en esos trazos y en muchas de las huellas arquitectónicas se generan posibles latentes edificios nuevos, posibles lecturas que nos permitan proyectar nuevos edificios. Obviamente en gramática contemporánea, pero entendiendo lo que los edificios mismos nos tienen que ofrecer. Entonces fue fundamental para nosotros la lectura de los trazos, los recintos, las secuencias y sus adaptaciones existentes al lugar. Hicimos una serie de dibujos, que acá estamos usando algunos, que son unas abstracciones o decodificaciones, como la llamamos nosotros, que redibuja, que se reapropia del trazo arquitectónico existente, inoculando de alguna manera esta situación disonante, producto justamente de esta adaptación al territorio, del entendimiento de la topografía, o recintos que se van liberando de una ortogonalidad geométrica, digamos, para adaptarse al lugar, para entender la escala y la necesidad muchas veces de extender un trazo mucho más allá de la necesidad del recinto para poder dialogar o entender la escala del lugar donde se ubica el edificio, sobre todo en territorios como el nuestro. Y fuimos apropiando de alguna manera de este trazo, esta huella arquitectónica, abstrayendo lo que entendíamos como lo edificado en el santuario a través de una serie de capas, como he ido explicando Denise a lo largo de muchísimos años, para poder leer, entender, en este caso también leer el vacío que se va generando, porque lo que nosotros tenemos como huella de la arquitectura prehispánica o de Antiguo Perú, normalmente son arquitecturas despojadas, ¿no? Muchas veces de techos, muchas veces de las situaciones que terminaban siendo necesarias para su utilización, y nos quedamos con la arquitectura desnuda, ¿no? Muchas veces la entendemos a partir de la lectura del vacío. Entonces el Museo de Sitios se ubica acá, en la entrada, justamente entrando desde la antigua Panamericana Sur, a la entrada de lo que conocemos como hoy el Santuario Arqueológico Pachacamac. Entonces su relación está directamente ligada al edificio de la Quiahuasi, que es un edificio inca que Denise mostró al inicio, y justamente nace de su orientación y su relación con ese edificio como el más cercano y el más directo, ¿no? Pero además se señala esta área, este perímetro que vemos acá, es un área delimitada por la Dirección de Museos y el Ministerio de Cultura en su momento, donde ya se había tenido edificios previos que habían estado desde los años 60, que ya habían impactado ese lugar del territorio del santuario. Entonces era ya una zona impactada y el proyecto debía ceñirse estrictamente dentro de esa línea. Y fue uno de los puntos también de partida. Entonces el edificio nace de su relación con el lugar, ¿no? Se orienta, primero hay un tema de orientación para entender justamente cómo podíamos articular al visitante a partir de la experiencia del museo, en relación siempre a lo que considerábamos lo relevante que era lo preexistente, el santuario y todos sus edificios que podemos visitar luego. Entonces nos parecía importante que el edificio entendiera eso desde el primer emplazamiento, su orientación y el entendimiento de la topografía, ¿no? Entonces acá hay algunas imágenes de cómo se trabaja inicialmente desde una sensibilidad del nivel de la cota, desde entender justamente los desniveles que existían ya en el lugar,
creíamos importante que los recorridos y las visuales en relación no solo a la Guiahuasi, sino al Templo del Sol y a diferentes otros templos que podíamos ver desde el recorrido, se fueran relacionando y articulando a partir de ese espacio que ahora es en movimiento, como lo vemos acá, que es todo esto que está sombreado en negro, que son los espacios de recorrido, rampas, escaleras y vacíos que van articulando los edificios como un todo. Entonces el edificio nace del territorio, nace del desierto y se articula mediante estos vacíos que vemos acá. Estas son unas abstracciones un poco de la planta, pero la idea era direccionar la mirada, siempre direccionar la mirada para poder ir justamente develando lo que luego recorrerá el visitante una vez que salga del museo de sitio que un poco te introduce a lo que vas a ver luego, ¿no? Toda esta situación topográfica además tiene que ver con lo que comentaba Denise, que Pachacamac era el dios de, no solamente un oráculo, sino era el dios de los temblores. Entonces hay una situación telúrica de entendimiento también del territorio y del volumen que se va a fisurar un poco para poder generar una plegadura que ingrese a la luz, que ahora la vamos a ver. Entonces son ideas que van alternando en la reflexión permanentemente cuando estamos proyectando. Entonces, como les mencionaba hace un rato, por ejemplo, acá, entre las edificaciones, nosotros íbamos generando estos recorridos que al mismo tiempo van marcando, en este caso el Templo del Sol, a la llegada. Hay una serie de espacios abiertos, de plazas, que nos permiten permanentemente hacer museable lo que está fuera del museo, ¿no? Para nosotros era tan relevante hacer, digamos, de la experiencia del visitante al museo la relación con el santuario, tanto como lo que luego van a ver en la museografía que les va a mostrar Rodo dentro del museo. Entonces nos interesa pensar el edificio como un estructurador o como un mediador del lugar, ¿no? Y se van haciendo ciertos estajos también para poder encontrar otras relaciones visuales con el desierto y con el santuario mismo en este recorrido exterior que va de alguna manera hilvanando o tejiendo los diversos edificios. Entonces, este nuevo edificio se plantea de la necesidad siempre de no irrumpir en el santuario y de manera muy consciente evitar introducir cualquier nuevo lenguaje que compita con el lenguaje arquitectónico prehispánico del antiguo Perú, y en ese sentido se generan simplemente umbrales, recorridos y volúmenes que van formando la relación de la necesidad programática con el territorio. Se introduce siempre unas secuencias de rampas a lo largo de todo el museo, que van tanto en el interior como en el exterior, posibilitando no solo la inclusión de todas las personas que quieran visitarlo, sino al mismo tiempo en una relación clara a el elemento rampa que podemos encontrar en la arquitectura del antiguo Perú. Lo mismo que otros patios y algunos otros elementos que vamos a ir viendo. Entonces el nuevo edificio se va posando en la parte superior, en la parte más alta de la cota que está acá, y aparecen los dos edificios que vemos acá, que son los edificios expositivos. La nave mayor es la exposición permanente, que Rodo explicará después, y la nave menor nació como el espacio de salas temporales, y que luego ha tenido diferentes adaptaciones, que ya también Denise seguro comentará ahora más adelante. En la parte inicial del proyecto, cuando uno entra, porque esta es la carretera panamericana, cuando uno va entrando, aparece un volumen de servicios, que es servicios de recibimiento, digamos, al visitante, que tienen que ver con baños, tienen que ver con sala de guías, un lugar de recepción y de seguridad que se coloca en la parte superior antes de ingresar al museo o al santuario. Y luego hay una serie de plataformas topográficas, que eran las que mostraba en algunas fotos de las maquetas, que tienen que ver ya no con un edificio, digamos, programático, donde uno puede encontrar diferentes usos, sino más bien con un trazo al aire libre, que tiene que ver con recorridos, tanto para el visitante como este de acá, como para el de las piezas, que van subiendo de todo este volumen que ahorita lo vemos en negro, que tiene que ver con todo lo que son servicios del museo mismo internos, ya sea depósitos o espacios de oficinas y lugares de conservación,
para poder subir todas las piezas hacia la parte superior del museo, y este recorrido, que también es el ingreso más privado de la gente que trabaja en el museo, se va cosiendo a través de estas plataformas, que son unas áreas verdes preexistentes de los del museo anterior que comentaba hace un rato, que existía en este mismo terreno, y que constituye una memoria también para el lugar. Esta sección se sale directamente del perfil que les mostré hace un rato, de lo ya impactado en el territorio, y no se podía construir nada, por eso justamente forma parte también de una de las secciones, digamos, del volumen. Y luego el buceo se va perforando también para evitar tener un alzado con una serie de vanos que generen una tipología que podría competir con la tipología preexistente ya en el santuario, y se opta por una serie de patios y perforaciones verticales que nos van generando no solamente el ingreso de luz, sino los espacios de transición entre el desierto y las zonas más de trabajo interno del museo, como vemos en esta foto. Entonces la parte superior, digamos, es la sala expositiva. Tenemos este muro que viene de la memoria de lo preexistente en el lugar, como museos previos, con las plataformas verdes. El recorrido más interno en la parte inferior, siempre abierto. Nosotros tenemos además un clima que nos permite, por ser una zona desértica con muy pocas precipitaciones, nos permite tener una relación con el espacio exterior muy estrecha. Podemos entrar al interior y al exterior de cualquier edificio en la costa de Limeña sin tener ningún problema, cosa que de repente es difícil entender en Costa Rica, pero para nosotros es realmente un privilegio poder usar esa flexibilidad que tiene nuestro clima. Y como vemos acá, se genera una fachada más como la quinta fachada hacia los techos, en lugar de generarla hacia sus superficies verticales que podían irrumpir en el lugar, ¿no? Entonces acá podemos ver es un recorte que hemos hecho para poder entender justamente estos trazos alargados de arraigo, como casi más del 50% de lo construido es exterior. O sea, para nosotros era muy importante, para un territorio tan extenso como ese, que el edificio tuviera un arraigo, y ese arraigo necesitaba de un trazo muy alargado que nos permitiera justamente que el edificio se emplace con la escala apropiada. Y podemos ver un poco esta plegadura de la que les mencionaba hace un rato, que va generando no solo el ingreso de luz indirecta a la sala de exposiciones permanentes, sino que nos va amarrando ambas salas bajo esta cobertura. Entonces el proyecto nace, como decía, de su relación con el lugar, de su relación con el trazo, de su relación con el Anguiahuasi, con el Templo del Sol, de lo topográfico, de lo telúrico. Y en este recorte podemos ver justamente un poco de manera abstracta, porque es un recorte, cómo el museo no es un edificio unitario, pero tampoco son varios edificios. O sea, creo que el trazo, la adaptación al territorio, la escala, generan un todo fragmentado que puede permitir justamente esa experiencia que hablábamos, que es para nosotros tan relevante en su interior como en su recorrido exterior. Y ante la necesidad de establecer una relación humilde con el lugar donde estábamos, de respeto, el edificio se inserta en la parte superior desde una actitud como débil, que se deja un poco afectar por el lugar, sin tipologías, solamente con unos orificios que nos permiten atravesar el edificio en la mitad, y que van generando lo que llamamos como la tipología más de la sombra, más que de vanos o alzados, ¿no? Y esto es un poco la imagen de eso desde Adobitos, que es una zona cercana, la más cercana al museo. Y aprovechando los desniveles, cuando uno llega al museo, lo que ve es una fachada semienterrada que realmente descubre en su escala real una vez que desciende a la plaza central que ahora les voy a mostrar. Entonces este es un poco el alzado general cuando uno llega al santuario. Y luego vemos por el otro lado, este es el recorrido interno, pero vamos a ver luego cómo este edificio realmente se muestra desde su escala, siempre evitando las perforaciones, simplemente entendiendo la porosidad como una posibilidad de filtrar la luz,
y entendiendo la materialidad también en un diálogo con la tierra, con el tapial y la tierra vaciada de los edificios preexistentes, pero siempre con una lectura más contemporánea. Entonces, el nuevo museo se posa, como decía, semienterrado, para cuando uno está en la parte superior, cuando uno llega, sentir la presencia en una escala más cuidada, más medida, y luego solamente cuando uno baja hacia la plaza, una vez que recorre el museo y sale al exterior, realmente es el único lugar donde se expone el museo con su escala total, ¿no? Esta es una sala de exposición donde uno ingresa y luego cuando uno ya termina el recorrido baja por una rampa que se une con la misma pendiente a la rampa exterior para la plaza de encuentro donde se encuentran todos los servicios del proyecto. Y esto es un poco la imagen que les mostraba, donde el edificio ya se muestra en su totalidad. Se genera una plaza de encuentro al terminar el recorrido del museo, donde se encuentra la tienda, donde se encuentran los baños, una cafetería, y nos permite también a través de estas grandes escalinatas volver a subir a la sala de exposiciones temporales. Esta plaza también sirve como un punto de encuentro para iniciar el recorrido cuando uno lo quiere hacer desde la parte baja del santuario para acceder a la Quiahuasi caminando. Bueno, un poco también parte de esta lógica de entender cómo el edificio tenía que tener su expresión, se trabajó siempre desde la necesidad de entender el ingreso de iluminación desde, por ejemplo, en este caso, desde las perforaciones, como si el muro se fuera perforando, desintegrando a través de una celosía prefabricada que hicimos en obra también de concreto, matizando la luz que viene desde el oeste, pero siempre cuidando la expresión que esta va a generar en el edificio. Estas son algunas imágenes. La rampa que les mostraba exterior tiene la misma pendiente de la rampa que encontramos en el interior a la hora de salir del edificio, como vemos acá. Y acá podemos ver un poco cómo se va contraponiendo el edificio de las exposiciones permanentes con la tienda, que también viene debajo del plano inclinado verde de jardín preexistente. Nos interesaba también siempre estar generando diálogos con las arquitecturas del santuario, y en ese sentido, dialogar o establecer una relación entre la materialidad y establecer una relación en la escala de las calles, como mostró Denise hace un rato, la calle Norte, por ejemplo, que eran estas calles, estas grandes avenidas por donde transitaban los peregrinos, y tenían gran escala para llegar desde el recorrido del Capañán en peregrinaje hacia el oráculo. Nosotros de alguna manera entendemos eso como la posibilidad también de articulación del edificio contemporáneo que proyectamos, y le insertamos, pero de una materialidad contemporánea que además se va contraponiendo de la masividad del adobe, desde más el tratamiento de muros que van perdiendo su espesor en la arista, ¿no? Y vamos contraponiendo el concreto vaciado en tablón, que es también muy tradicionalmente usado acá en Lima, con el trabajo en piedra de la zona. Y siempre estas calles nos van sirviendo como este elemento de tránsito y que van marcando el Templo del Sol, como vemos afuera. Lo que nos interesa es esa especie de, así como las estructuras de Pachacamac se van diluyendo entre el muro y el desierto, a nosotros nos interesa que el museo también de alguna manera vaya diluyéndose y que por momentos uno sienta ese vínculo permanente con el lugar donde se encuentra. ¿No? Estos son otros dibujos de codificaciones que nos permiten también ir leyendo el mismo proyecto que nosotros vamos proyectando, que nosotros hemos realizado, para entender este trazo del que hablaba, la presencia del muro como levedad desde la materialidad del concreto, el trazo, ¿no? Y cómo vamos dialogando con las preexistencias del lugar. Y esta es la rampa que una vez finalizado el recorrido, que Ro les va a mostrar, nos permite llegar a la plaza. Y esta es un poco la foto de cómo filtra la luz desde el exterior en el oeste hacia
este espacio de transición final del museo, que nos permite acceder a la plaza, que les mostraba hace un rato, que además va generando un contacto mínimo con el desierto, casi sin tocarlo, haciendo un esfuerzo para que el edificio casi que levite frente al desierto que consideramos sagrado. Y esta es un poco la última imagen que queríamos compartir. Y nada, pasamos a ver la museografía que Rodo la va a explicar. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Voy a seguir con la presentación. Ante todo, gracias por la invitación a Eugenia y al museo. Entonces, un poco para seguir en la presentación sobre la museografía. Un segundo. Ok. Pensamos que los museos hoy en día hacen de su guión museográfico un instrumento narrativo que sostiene su relación con el público y con sus investigaciones. La flexibilidad del guión en relación a su estructura cinematográfica les permite construir y articular la realidad del visitante en el interior del museo a través del diseño. Esta herramienta, desarrollada desde investigaciones serias, trae consigo una interpretación implícita sobre la colección, que se manifiesta desde el diseño museográfico. Es decir, el diseño resulta una mediación entre la narrativa de la institución, a través del guión, y el ordenamiento de su colección, a través de la puesta en escena museográfica, para relacionarse con el público. En el caso del Museo de Pachacama, esta premisa de que coloca la institución es como interpretada por nosotros en el momento de diseñar la museografía. Se tenía que establecer los valores universales excepcionales del santuario, y desde ahí el trabajo que desarrolla el Ministerio de Cultura para conocerlos, preservarlos y difundirlos. En ese sentido, el diseño museográfico, al ser una mediación, debe ser un espacio de interpretación que articule otra narrativa desde el propio guión. Este atributo del diseño se manifiesta en cómo el espacio puede establecer diálogos con el visitante desde sus decisiones arquitectónicas y desde la museografía, entendiendo que en la percepción de una muestra se activan distintos sujetos que a su vez perciben la experiencia de una manera particular. Para nosotros, la colección, en ese sentido, el tema del territorio, el Capañán, tenía que ver con el peregrinaje. O sea, para nosotros la palabra clave fue el peregrinaje, entender el peregrinaje como un acto que nos permitía insertarlo a la idea del diseño museográfico. Sin distorsionar la narrativa del museo, la interpretación del guión se genera desde un proceso de diseño, esto es, desde la activación de relaciones entre el visitante, el espacio, la colección y el mobiliario, que no podrían establecerse sin renunciar a una mirada trascendente, universal, absoluta y permanente respecto a cómo se debe exponer el objeto cultural. La colección para nosotros, en lugar de entenderla desde una cantidad de objetos diseminados, la colección para nosotros tenía que ver con la idea de la ofrenda. Esta idea hace que el objeto cultural, como dice Alfonso Castrillo, tome sentido. En su cita, citándolo, dice: los objetos culturales que se exhiben en el museo forman parte de una cadena de relaciones y no están aislados. Justamente adquieren en su sentido cuando están relacionados por la historia y no cuando están solos. El objeto cultural es una fracción de la historia que necesita ser ensamblado al resto por medio de una explicación. Por otro lado, justamente esa condición de mediación que tiene la museografía la coloca como una capa más en todo el proceso que implica construir la realidad de una narración, en este caso de la institución museística. Se entiende la narración siempre como transitoria, incluso cuando la muestra es permanente, pero no por ello se coloca en su afirmación las posibilidades que tiene de ser una experiencia particular. Sin embargo, es el campo de la museografía como interpretación del guión en el que pueden establecerse otros procesos y decisiones desde el diseño. A fin de cuentas, la colección que se expone en un museo no tiene una neutralidad. Por el contrario, tiene una voluntad de establecer y legitimar ciertas ideas de la época en la cual se inserta.
En este caso, para nosotros, la arquitectura del santuario era parte de la colección. Como decía Patti, queríamos que a través del museo poder hacer museable la arquitectura del santuario. Y en el caso de la museografía, entendimos que era una parte importante para mostrar. Sergio Dinucci, en su libro sobre los nuevos museos, reflexiona sobre la voluntad de esto y dice que cada época organiza el conjunto de las representaciones artísticas en función de un sistema dominante de clasificación que le es propio, acercando obras que en otras épocas diferenciaban, separando obras que en otras épocas acercaban, de forma que a los individuos les cuesta concebir otras diferencias que las que el sistema de clasificación disponible les permite concebir. En este caso, tanto la arquitectura y este tema de los investigadores nos fue importante para la decisión de los espacios museográficos, entendiendo que estas investigaciones de ciertos personajes tenían que establecerse en el imaginario de Guión. Es así, y de la muestra museográfica, es así que la puesta en escena museográfica y la colección que se expone construyen la realidad de la narrativa y a veces la identidad del museo. Y como decía Patti, nuestro trazo museográfico viene desde las relaciones que se establecen desde el trazo arquitectónico. Entonces, se puede ver aquí cómo en el interior de la muestra permanente se comienzan a constituir unos trazos que hemos recogido desde la idea del peregrino, esta idea del peregrino que recorre los espacios con una cadencia de tiempo particular, a nosotros nos servían para generar una libertad en el interior de la muestra. O sea, las rutas que la propia museografía generan desde ese interés y atención del visitante. Es así que en este dibujo se pueden ver las continuidades del muro, que es una idea recurrente para las lógicas del emplazamiento y ordenamiento de la museografía desde su diseño. Las ofrendas, en este caso los objetos, van a ser cobijadas de manera permanente con los muros. La museografía plantea el muro a través de esta carga simbólica de que en algunos muros se encontraban ofrendas, pero trasladado esto a una decisión arquitectónica, el muro comienza a ser parte de este contenedor de la colección y comienza a construir ciertos espesores. Es así que los muros son elementos en donde la colección se resguarda en su mayoría. Un elemento arquitectónico nos sirve para el sentido museográfico. Y se ve claramente cómo los muros van articulando y cobijando la muestra, las vitrinas, y van desarrollando y diseñando la organización de los espacios interiores. La rampa como gesto final de la puesta museográfica, del espacio museográfico, es una continuidad de las rampas que vemos en el santuario y las rampas que plantea el propio diseño arquitectónico. Aquí se puede ver cómo el muro se muestra como una masa que permite en el interior de la muestra distintos caminos, posibilidades como el peregrino tiene de entender la muestra sin perder el horizonte de lo que los arqueólogos querían decir con el guión. Y este es el espacio un poco en contraposición al lleno, ¿no? Aquí se aprecia la totalidad de la puesta museográfica, los muros que van en un primer momento descolgados, como en levedad, y en el otro momento afirmando su presencia en el piso. Estos son los dos edificios que se traslapan, como decía Patti, y que en su intersección nos genera una luz cenital para iluminar una calle, porque nos era importante que el interior del museo sea muy iluminado. Aquí se ve claramente la intersección de la morfología del edificio principal que genera la muestra, y este pliegue un poco en clave telúrica que nos permite la puesta en escena museográfica. Aquí se puede ver otra mirada. Claramente se ve cómo los muros se separan y hemos como entendido la colección insertada en estos elementos, muros, y de alguna manera estas vitrinas que perforan también la mirada del interior del propio museo. Este es más o menos ya el plano técnico y cómo en la disposición del guión hemos entendido el primer espacio como este espacio, un espacio simbólico donde la masa se eleva y deja su huella a través de la luz que refleja en la superficie del piso.
se ubican los temas del guión de manera ordenada, pero con esas posibilidades de muchas lecturas, ¿no? Como decíamos, en este espacio la museografía está en levedad, las estructuras no tocan el piso, sino son descolgadas para darle esta ritualidad. Este es el cambio de temática, básicamente viene determinada por esta escisión en la losa donde entra la luz cenital, por la fractura del volumen de la masa, dejando esta luz que separa de manera natural ambos lugares. Se pueden ver en este lugar las 4 culturas y los sistemas constructivos de lo que el guión manifestaba, ¿no? Y por último, la galería de los investigadores, que nos hacía sentido que siempre esté conteniendo la mirada de manera transversal a los recorridos longitudinales. Estos son los alzados. En realidad el diseño gráfico dialoga con la escala del espacio arquitectónico. Se hizo un trabajo de una tipografía específica para el museo. Tiene varias lecturas a su vez, una lectura rápida en la parte superior con textos muy grandes, una lectura intermedia con los temas, y ya las lecturas del pie de objeto, de una manera más íntima, que uno se acerca a amplificar el sentido de lo que se dice. Ahí se puede ver como el hilo, las puertas, son lecturas rápidas en esta libertad que tiene el usuario y el visitante a construir su propio recorrido. Las vitrinas, el ordenamiento es importante, y sobre todo en el diseño gráfico que explora con estos dibujos que están en fondo negro, explora las topografías del propio santuario. Entonces el diseño gráfico va más allá de diseñar la tipografía y el texto, sino que con las líneas del territorio, tanto de los bordes del territorio de Lima, el territorio del santuario, las escalas diversas en el texto para recorridos diferenciados, recorridos lentos, recorridos más rápidos, poder incidir en ello. Aquí se ve una apuesta de lo que el diseño gráfico puede desplegar la información, por ejemplo, en este caso de los quipus, desplegar la información en el caso de los sistemas constructivos, como el diseño con grandes fotos, con una vitrina central, o con esta interpretación de la iconografía, el muro pintado, que luego verán en el recorrido del santuario, se inserta a la cotidianidad del museo y del recorrido. Esta es la galería de los arqueólogos, son las investigaciones que ha tenido el santuario, los arqueólogos que han marcado la pauta desde la disciplina de la arqueología. Y por otro lado, la codificación es importante en el sentido cuando uno hace diseño museográfico. Hay que codificar la colección, estos son los pies de objetos, cada pie de objeto estaba codificado, cada vitrina estaba codificada y cada vitrina tenía claramente el alzado y el diseño de su interior. Este es el detalle, el desarrollo de los sistemas constructivos de las vitrinas. El museo es un museo austero en su inversión. El Estado peruano, como saben, es un Estado que no tiene muchos recursos para este tipo de infraestructuras. Teníamos un techo económico muy austero y todo el diseño se comenzó a prever los sistemas de conservación, un sistema muy usado en los museos, como la sílica gel para el control de la humedad. Las vitrinas se desarrollaron como su seguridad en el sello de las mismas. No son vitrinas muy sofisticadas, se diseñaron claramente para ser vitrinas que pudieran controlar todos los aspectos de la conservación. En este caso se puede ver el espacio arquitectónico interior, que es el espacio que como lo veíamos en obra, desnuda de toda intervención, la fractura del pliegue con la luz cenital en la parte superior, todo el sistema estructural que descolgaba este primer espacio simbólico. Se pueden ver los mock-ups o las vitrinas para su desarrollo uno en uno y ver los detalles que podían faltar, un poco el seguimiento. Y este es ya el espacio más neutralizado, como se pueden ver el muro, cómo va ensanchándose para recoger el sentido de la colección, y una fractura en el falso cielo.
Queríamos que el museo sea un museo luminoso, que no sea un museo oscuro, como a veces se da en los museos de arqueología, que justamente la vitrina, en su fondo negro, pueda dramatizar la presencia de la colección, y no necesariamente en todo el ambiente. Esta es la apuesta ya del diseño gráfico. Esta es básicamente el montaje de las imágenes, del diseño gráfico, de la iluminación. Y esta es la llegada de la colección al recinto del museo. Comienzan la colección a establecerse para poder manipularse, tiene que tener un tiempo de estar en el lugar. Comienza el desembalaje ya por todo el personal del museo. Acá se puede ver a la directora mirando fijamente a los ojos del ídolo, con los trabajadores del museo, las personas de conservación, como el montaje de cada pieza, en este caso los marcos para los equipos ya se habían mandado a hacer con anticipación. Teníamos las medidas exactamente de todo lo que se tenía que montar. Se pueden ver en las vitrinas las perforaciones para la sílica gel, con unas bandejas que se dan en el exterior de la propia vitrina, el montaje en relación a una vitrina que era esta. Entonces había estos como álbumes que hicimos, cada vitrina tenía su código de pieza, cada pieza tenía su lugar y cómo se iban montando. El montaje tomó un tiempo, porque es un montaje delicado, con acrílicos que hicimos en una vitrina, porque era una ofrenda enorme, para que la luz bañe de extremo a extremo la vitrina. Este es el montaje de los cristales con el personal del museo. Y este es el museo ya terminado, la apuesta de un museo muy luminoso, la apuesta gráfica, las preguntas sobre el santuario. Toda esta es la zona donde las estructuras están como en flotación, despegándose del piso. Como decía Patti, la pérdida de la corporeidad en algunos lugares. Esta es la inmersión al entorno natural de lo que significó el Capañán, las rutas del Capañán. Acá se puede ver lo poco corpóreo de la estructura que flota, haciéndole un guiño a la arquitectura que veíamos anteriormente. Las vitrinas, su puesta gráfica, con una iconografía gráfica que nos va señalando las diversas rutas que un visitante puede establecer, la relación simbólica de la puerta y del ídolo como dos estructuras diferenciadas, el ídolo como una estructura que se verticaliza y, o sea, de alguna manera irrumpe en la masa que cobija la muestra, y la calle con iluminación natural, controlada claramente para el interior del museo. Este es un poco el ídolo con su vitrina. Esta es la vitrina de la gran ofrenda, la que veíamos en el montaje, cómo quedó una vitrina suspendida desde una estructura desde el techo, como estas. Y cómo la gráfica a la izquierda puede ver, hay una como vanos que se miran de extremo a extremo y donde hemos puesto algunas maquetas muy arquitectónicas. Esta es la calle y el punto de quiebre de los dos edificios, el edificio longitudinal al ingreso y el edificio a la izquierda que va quebrando y cambiando su trama. Estas son las maquetas muy arquitectónicas. Nos interesaba que las maquetas que se pusieran fueran como explorando o dejando en claro que la arquitectura ha sido una manifestación que los antiguos peruanos tenían para la transformación del territorio, y como decía Patti, una mediación entre su estructura teocrática y lo terrenal. Estas son las maquetas, las vitrinas. En realidad se ven las doble lectura de las culturas, Ishma, Wari, Lima. Rápidamente uno puede identificar y después acercarse al pie de objeto, la gran maqueta del santuario que está en el centro, y esta es la otra zona ya con estructuras más murarias, digamos, donde en la misma traza y el elemento museográfico habla del muro, y el tema habla de una continuidad constructiva. Es como si el mismo tema, como si el medio es el mensaje también museográfico, la iconografía del muro pintado que veíamos en los alzados.
Las ofrendas que se establecen, que se dejaban, que se encontraron en los muros, está en una vitrina al fondo, dentro de un entorno que como tema se trataba el muro. El guiño a los investigadores en la calle lateral. Desde el interior del museo también se hicieron algunos guiños hacia el santuario, se ve la pirámide con rampa al fondo. Y esta es la parte posterior o el último espacio donde se habla de las investigaciones del museo, el museo hoy, las investigaciones de los arqueólogos, la salida con unas piezas y la llegada a la plaza desde donde Denis nos va a contar la gestión del museo. Denis. Sí, estoy tratando de compartir para seguir en donde nos quedamos. Gracias, Patti, y gracias, Rodo. Creo que hemos visto cómo este museo, insertado dentro de este importante santuario, que además está rodeado por una zona de escasos recursos económicos, tenía de alguna manera que integrarse a esa comunidad. Por eso que ha sido importante que el manejo integral del santuario pueda generar alternativas sostenibles en favor del desarrollo de la población del entorno, ¿no es cierto? Y al ser uno de los principios de la gestión del Museo de Pachacamac, la sostenibilidad, es necesario incluir criterios basados en la gestión responsable y sostenible de los recursos culturales. Entonces, la gestión del museo se basa en un trabajo multidisciplinario y sobre todo en alianzas estratégicas que nos van a permitir complementar nuestras labores de investigación y conservación y formación de nuestro personal. Y sobre todo vamos a trabajar para que la comunidad del entorno se apropie de su patrimonio, porque en realidad son ellos los que al final van a ser los responsables de este patrimonio. No estás en presentación, creo. Podrías ponerlo mejor en presentación. Okay. Sí, perdón. Okay. Y ahora me fui. Aquí estoy sobre nuestros proyectos de investigación que se ejecutan desde el 2008, destinados a la puesta en uso social del santuario. Y estos proyectos se realizan, como ya les señalé, a partir de alianzas estratégicas con universidades y centros de investigación para avanzar en el conocimiento de este importante sitio. Paralelamente también hacemos trabajos de conservación de emergencia para intervenir los puntos críticos identificados en la zona monumental. Pero estos trabajos de conservación del patrimonio mueble también son importantes para el manejo de nuestras colecciones, y siempre en alianzas con universidades, como en este caso el estudio de plagas que realiza nuestra conservadora, que nos va a permitir, aunque parezca raro, controlar la evolución de estos bichitos en el museo para así ayudar a evitar el deterioro de nuestras colecciones. Pero uno de los principios rectores de nuestro plan de manejo, porque el museo tiene un plan de manejo del 2012, es garantizar la preservación y conservación de los valores universales excepcionales del santuario, promoviendo la integración y una mayor participación de la comunidad con su patrimonio arqueológico. Por eso que nuestro mayor reto es tratar de ser relevantes para la comunidad. Y para eso buscamos un patrimonio que, como lo señala García Canclini, considere sus usos sociales como una visión más compleja de cómo la sociedad se apropia de su historia y puede involucrar a nuevos sectores. Tenemos que ser un museo inclusivo, adaptando la visita a nuestros diferentes públicos, un museo para todos. Un museo accesible va a contribuir a la inclusión y a la integración de las personas. Ustedes están viendo las fotos de cómo las rampas que presentó Patti
cómo sirven perfectamente para la circulación de las personas que tienen problemas de movilidad. Los espacios del museo también nos permiten trabajar con personas con discapacidad. Todo eso está contribuyendo a la inclusión y a la integración de las personas. En estas nuevas instalaciones desarrollamos nuestras principales actividades que convierten a Pachacámac en uno de los museos más visitados del Perú, pero donde el público objetivo y donde ponemos mayor énfasis es en la población de escasos recursos del entorno. Nuestro programa de educación patrimonial se fundamenta en 3 ejes: la educación, el patrimonio y la apropiación. Y de estos son beneficiarios todas las personas, las familias, los dirigentes vecinales, los escolares y los jóvenes de los asentamientos humanos colindantes al santuario. Entonces tenemos como uno de los objetivos principales hacer un santuario vivo del espacio de Pachacámac. Nuestro patrimonio es un elemento educativo imprescindible para nuestras sociedades y el espacio de este museo se presta perfectamente para ello. La ludoteca, que es parte de nuestra sala de usos múltiples, es un espacio para los más pequeños, donde se programan actividades para algunos centros educativos del entorno y donde los padres que lo soliciten pueden encontrar un espacio donde dejar a sus hijos mientras hacen la visita al museo. Creo que uno de los puntos importantes es pensar que los museos de hoy inspiran al público, generan debates sobre todo y deben pensarse como instituciones con responsabilidad social, por lo tanto, responsabilidad con su comunidad. Ahora sí. 1, 2, 1, 2. Es por ello que dentro del plan de manejo del santuario se señala la importancia de que el museo se integre en su contexto. El video que yo les estoy presentando es a esta voluntaria japonesa que hace ejercicios todas las mañanas que hacía, porque ahora ella ya no está, pero seguimos nosotros trabajando en ello, ejercicios para de alguna manera integrar a los diferentes actores que estamos de alguna manera en el museo y a los visitantes también. Esto es importante, ya no es el museo donde solamente se conservan piezas, sino donde todos de alguna manera vamos a interactuar. El museo, entonces, es el lugar ideal para potenciar a nuestras comunidades. Pero ¿quiénes conforman esta comunidad local? La comunidad que bordea el santuario es una comunidad relativamente reciente, producto de las ocupaciones de los últimos 60 años más o menos, y que afectaron en parte el sitio arqueológico. Y por supuesto, no tienen un vínculo imaginado con el pasado. Por ello, es fundamental establecer este vínculo con el remoto pasado prehispánico que debe ser común. Ustedes ven cómo el sitio arqueológico y la comunidad de hoy están prácticamente formando un solo conjunto, ¿no es cierto? Pero ¿a quién le pertenece este patrimonio? Nos pertenece a todos. Y creo que eso es algo que no está claro para muchos de nosotros, porque la responsabilidad tiene que ser compartida y su conservación y preservación debería de ser un desafío para todos. Este manejo integral del santuario entonces tiene que generar alternativas sostenibles. Y el sitio arqueológico tiene hoy un significado social para diversos grupos que participan en rituales en determinadas fechas. Estos, por ejemplo, son los danzantes de tijeras, que cada vez que se inician un nuevo grupo, que forman su grupo de danzas, van al santuario y dejan sus ofrendas. Ellos son los que de alguna manera, ellos y otros grupos, le han dado un valor que permite considerar al sitio arqueológico como un santuario vivo. Pero también somos conscientes, ¿no es cierto?, de que hay un significado social que no debemos olvidar,
y que hay personas, hay grupos que participan en rituales en determinadas fechas. ¿No es cierto? Estos rituales son importantes para estas comunidades y el santuario entonces es el lugar ideal para continuar con estas actividades. Pero también somos conscientes de que no todas las voces posibles emergen de la misma manera. Y las que surgen no están todas en un plano de igualdad. Por la falta de motivación de la población local hacia el tema patrimonial tiene sentido en un entorno donde existen muchas necesidades básicas no resueltas, que obviamente son una prioridad para las organizaciones sociales del sector, que para nosotros ha significado en algunos casos afectación también al patrimonio. Pero por suerte hemos llegado hoy a un punto donde podemos confluir, donde podemos interactuar sin conflicto. Y es por eso que paralelamente a las labores de investigación y conservación se ha implementado un proyecto de desarrollo comunitario y desde el 2014 venimos trabajando con un grupo de mujeres de escasos recursos económicos. Estas mujeres tienen entre 70 y 35 años y que viven en el entorno del santuario. Ellas crean artesanías relacionadas con la iconografía de Pachacámac. Estas mujeres que han conformado la asociación CISAN, que significa florecer en quechua, son parte de un proyecto participativo donde se capacitan permanentemente para perfeccionar sus conocimientos y realizar actividades que les permitan fortalecer su sentido de identidad a través de la historia cultural del sitio y de alguna manera también mejorar su calidad de vida. De esta forma, estamos tratando de que nuestro patrimonio cultural sea accesible a todos, que la comunidad pueda en cierta manera beneficiarse con su conservación. En este caso, Roberto Huarcaya, un fotógrafo, director del Centro de la Imagen, también ha contribuido con nosotros en esta manera de permitir que el patrimonio sea accesible para todos. Ha trabajado con unos jóvenes de la comunidad en una serie de talleres de fotografía. Y el museo también es un espacio comunitario. Esta es la plaza que Rodo y Patti ya habían presentado. Este espacio comunitario permite el aprendizaje a partir de la recreación de nuestro pasado, en la diversidad cultural y en el respeto mutuo para la proyección hacia el futuro. Nosotros creemos que el Museo de Pachacámac tiene que tener efectos positivos en su vecindad, buscando una ciudadanía educada y sobre todo ser parte del cambio que necesitamos. Pachacámac, hoy después de muchos años de historia, sigue siendo un sitio imponente con importancia material y espiritual. Los grupos que cultivan la religiosidad andina acuden periódicamente en peregrinación a Pachacámac. Esto es importante porque ellos, Pachacámac es su primera huaca y es parte de la historia de ellos, de la historia de su región. Y estos grupos han logrado un acuerdo con la gestión del museo y solo con el propósito de conservación y preservación de este lugar sagrado y de común acuerdo se ha establecido una zona de ceremonias y ofrenda que permiten la realización de estos rituales sin afectar las zonas vulnerables para la conservación. Otro hecho importante es que estas personas también contribuyen económicamente a la preservación del santuario, es decir, que cada una de estas personas tiene un ticket de ingreso y de esta manera contribuimos también a la economía. Este proyecto es un proyecto para la protección de los límites del santuario, en busca de alternativas para su protección.
Este es un proyecto del arquitecto Canciani para ofrecer un parque cultural con información sobre el medio ambiente y la historia del patrimonio. Este es uno de los proyectos que tenemos pendientes en los próximos años y esperamos poder ejecutar, y que de alguna manera este patrimonio, este importante santuario, se vincule ya de una manera mucho más amigable con su comunidad. Muchas gracias por su tiempo. Creo que esto es un ejemplo de cómo a través de un trabajo en equipo, de un trabajo donde hemos participado, en realidad, ustedes han visto, están los arquitectos, está el equipo del museo, todo ha sido parte de una gestión que nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado hoy, y creo que los cronistas españoles siempre decían, o en los documentos encontrábamos, ¿no?, que la huaquita va a proteger a los que cuidan a su huaquita. Y en ese sentido, creo que el equipo de Pachacama, de alguna manera, ha podido llegar hasta donde ha llegado hoy, gracias a un esfuerzo colectivo y sobre todo, gracias a la participación de todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Denise, a Patricia y a Rodolfo. No sé si habrán preguntas de los asistentes o algún comentario. Bueno, por aquí hay una de Carmen Rosa. Uceda, excelente exposición, qué orgullo para el Perú. Muchas gracias por la presentación, UCR. Bueno, realmente sí tiene que estar orgullosos los peruanos de este museo y de este sitio. Bueno, hay otro muy interesante, muchas gracias. Excelente, dice Félix Barbosa. Si desean hacer algún comentario ya en cámara, ¿verdad? O alguna pregunta, aprovechemos que los tenemos a los tres. Tenemos a Saray Obando que dice, muy impresionante, no conocía sobre el tema y me permitió conocerlo a través de este medio. Bueno, si no hay preguntas, yo sí quería hacer un comentario y también unas preguntas de curiosidad, ¿verdad? Después de haberlos escuchado a ustedes. Bueno, primero, cuando por primera vez escuché a Denise, que vino aquí a Costa Rica y dictó conferencias y tuvimos un conversatorio, yo intuí que el trabajo que estaban realizando en el museo, ¿verdad? Era muy valioso y que era realmente, valía la pena conocerlo más porque me parecía que tenía que tener un grado de mucha calidad. Ahora escuchándolos a ustedes me lo confirma, ¿verdad? Me parece que el trabajo que ustedes han realizado es un modelo de referencia. Todo este proceso que ustedes hicieron de lectura sobre el contexto, sobre el sitio, el trabajo que han hecho de manera conjunta, integral, en equipo, como lo enfatiza Denise, ¿verdad? El respeto hacia el mismo sitio, ¿verdad? Cómo lo pensaron para que hubiera ese respeto, cómo lograron desde iniciar un proyecto, ver su arquitectura, el espacio, la topografía, hasta finalmente el guión museográfico, los programas educativos. Uno ahí ve que hay una coherencia y una cohesión, ¿verdad? Que yo diría extraordinaria. Realmente los felicito. Nosotros desde el Museo de la Universidad de Costa Rica, realmente creo que van a ser un referente, un modelo. Estamos en un proceso que ha sido muy largo y bueno, en algún momento yo esperaría que
que siguiéramos teniendo comunicación, ¿verdad? Viendo pues este trabajo que han realizado. Para no tomar mucho tiempo, como les decía, tenía como unas preguntas ahí de curiosidad, ¿verdad? Respecto al museo. Por ejemplo, creo que era Denise que mencionaba que cuando uno llega al museo hay como un, no creo, Patricia, bueno, no sé, no importa, que cuando uno llega al museo, ¿verdad? Lo que se encuentra es como una especie de recepción, ¿verdad? Ahí mi pregunta es, uno como visitante, o cómo lo pensaron ustedes, yo puedo, voy a visitar por primera vez, pero de repente, bueno, quiero visitar el museo, o de repente quiero ir directamente al sitio, me dan esa posibilidad de usuario, ¿verdad? De seleccionar, o siempre tengo que pasar por el museo para después llegar al sitio. Un poco también el volumen, aunque creo que por ahí algo hablaron de los visitantes, que tienen una gran afluencia, ¿verdad? De visitación. ¿Cuánto duró todo este proyecto desde la idea inicial de, bueno, tenemos que renovar, hacer un museo, con todos los requerimientos que esto implica, ¿verdad? Hasta finalizado. Y ya el último, hablan de exposiciones temporales. Esas exposiciones temporales son únicamente para las colecciones del museo, o de repente acogen otras colecciones, otras exposiciones, hacen, no sé, de repente con colecciones de otros sitios, hacen comparaciones, ¿verdad? ¿Cómo manejan esto de las exposiciones temporales? Bueno, básicamente es eso, ¿verdad? Denise creo que es la apropiada para las respuestas. Gracias, Eugenia. El ingreso al santuario te da la posibilidad de o ir al museo o ir directo a visitar el sitio arqueológico. Y creo que también esa es una de las ventajas que tiene la arquitectura del museo. Y que nosotros los domingos, los primeros domingos de cada mes, que son el día de museos abiertos y que tenemos gran influencia de público, lo que hacemos es, cuando ya está el aforo del museo lleno, invitamos a los visitantes a que vayan de frente al santuario. Entonces creo que eso está muy bien pensado, estas dos posibilidades, y regresando del santuario entras al museo, o sea, no hay ningún problema. Y efectivamente Pachacamac era, antes de la pandemia, uno de los museos más visitados. En algún momento hemos tenido más de 175,000 visitantes, y en pandemia tuvimos casi 350,000 con el trabajo virtual. Entonces fue bien interesante todo este proceso. Lamentablemente hoy es más difícil retomar ese ritmo, ¿no? Y la duración del proyecto, en realidad el proyecto comenzó en 2005, cuando todavía no había Ministerio de Cultura. Y Patti y Rodo ganaron este concurso. A mí me nombran directora en 2007, en 2008 en realidad asumo ya la dirección del santuario, y en ese momento nos encargan a nosotros la ejecución de este proyecto. Y creo que se juntan dos hechos fundamentales: que la directora del Instituto Nacional de Cultura en ese momento tuviera el interés de que se retomara el proyecto, y la presencia de Carmen Rosa Uceda, que es la arquitecta que trabaja en el museo. Creo que Carmen Rosa ha sido fundamental en toda esta etapa de ejecución del proyecto y de llevar a cabo todas las coordinaciones, porque en realidad ella es la que se ha encargado de toda esta etapa de ejecución. Y después también hemos tenido a dos ministros que permitieron que se destinaran estos fondos para la construcción del museo. Y creo que algo que tenemos que señalar, uno de los mayores obstáculos fue la gestión desde el Ministerio de Cultura, ¿no? Es un proyecto, Eugenia, tú cuentas de no sé cuántos años tienes,
Nosotros tuvimos 10 años, creo, trabajando en este proyecto y todo toma un tiempo impresionante, pero creo que lo importante en esta situación en la que vive el país, que es una situación un poco caótica, que podamos tener ejemplos de lo que se puede hacer desde el Estado. Creo que con un equipo comprometido, con un equipo como los arquitectos Jose y Cortegana, se pueden hacer cosas interesantes y cosas que puedan, como creo que alguien nos señaló, ser orgullo para los peruanos. Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar nosotros, y creo que ustedes, igual que nosotros, tienen los mismos problemas. La sala de exposiciones temporales, ya para terminar a tus preguntas, es una sala donde no se exponen, por lo general, piezas que existen, que son parte de la colección del museo. Tratamos de que sea un espacio abierto. Por ejemplo, hoy tenemos una exposición sobre los trabajos que se han hecho en Machu Picchu por la misión polaca. También tratamos de que la comunidad participe de alguna manera de estos espacios. Entonces han habido exposiciones de una escuela, de los trabajos de una escuela cercana al museo, que nos permite además interactuar de manera a un mismo nivel con la comunidad, ¿no es cierto? Para la comunidad, el hecho de que ellos puedan participar, exponer en el museo, si para nosotros nos parece lindo el museo, para ellos era algo mucho más lejano. Entonces les parece increíble que en este espacio espectacular ellos puedan poner sus piezas y que la gente los pueda apreciar. Entonces eso es lo que tratamos hoy, de que este espacio sea un espacio para todos, ¿no es cierto? Para los diferentes públicos. Eso es más o menos, en resumen, lo que puedo responder, Eugenia. Bueno, muchas gracias. Creo que ya para finalizar, hay el último comentario de Valeria Rosa Merma. Dice, buenas tardes a todos, gracias por esta exposición. Me llamo Valeria y me gustaría saber si como bachiller en arqueología, sin experiencia en museos y con deseos de hacer la tesis direccionada en museología y museografía, se puede formar parte del equipo del museo. ¿Qué pasos seguir? Gracias de antemano. Perdón, no escuché el nombre. Valeria. Valeria, por Rosa. supuesto que eres bienvenida. Ahí está el arquitecto Cortegana que te puede asesorar en parte. Está Pati, estamos todos los del equipo de Pachacama. Esa es la idea, y creo que lo importante de este tipo de reuniones, que podamos a nivel latinoamericano intercambiar experiencias y aprender unos de otros. Eres bienvenida. Cuando quieras, Valeria, siempre necesitamos manos para poder trabajar, y mientras más seamos, creo que mejor. No sé si Pati y Rodo tienen algo que decir al respecto ahí. No, yo solo quería agregar una cosa que creo que es importantísimo valorar, que Denis permanentemente menciona al equipo, y como decía hace un ratito, nosotros tuvimos que sostener el proyecto durante 10 años, desde que ganamos el concurso hasta que se construyó, de 2005 al 2015, y eso solo se puede hacer cuando el equipo que trabaja contigo comparte no solo las mismas ganas de sacar un proyecto hacia adelante, sino que respeta lo que cada uno del equipo puede aportar, ¿no? O sea, y siempre sentimos, Rodio, que Denise y Carmen Rosa desde el museo y todo su equipo en realidad valoraban lo que nosotros podíamos traer como aporte desde la arquitectura, porque es nuestro campo, y desde la museología y museografía, y en ese sentido se estableció como un equipo muy cómplice, ¿no? Y muy profesional. Y no solo eso, sino que vas al museo hoy y sigue estando impecablemente manejado. De verdad es algo que puede sonar para un primer mundo, de repente es normal, pero para países como el nuestro es un caso de verdad bien, bien especial. Es un caso de estudio, como decíamos hace un rato, decías tú, y yo creo que es importante que en realidad los países como los nuestros entiendan que colocando
estratégicamente en los lugares a gente de la calidad, no solamente profesional, sino personal y de esfuerzo que tienen Carmen Rosa o Denise, es la única manera de hacer estas cosas posibles. Los arquitectos como nosotros, al final, tuvimos la suerte de poder participar en un proyecto así, pero depende, la gestión es fundamental, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es bien valioso el trabajo que hacen ellas y en general el museo, que como decía Denise de alguna manera, a veces a pesar de muchos cambios de ministros, de muchos problemas en el país, sigue haciendo su trabajo independientemente, ¿no? Ujú. Sí, o sea, no es tan fácil la cosa tampoco como parece a veces. Sí, pero bueno, valió la pena el esfuerzo finalmente, ¿verdad? En esos 10 años, ¿verdad? Si quieren agregar algo más o si no, pues entonces vamos cerrando la sesión. Y bueno, tal vez si ahí Valeria deja su correo y podemos vincularlos, ¿verdad? Con ustedes para que pues ya se comunique directamente con ustedes para ver posibilidades. Voy a poner mi correo en el chat, no sé si Valeria lo podrá ver, Sí, para sí. que nos escriba Valeria, y yo te derivo ahí donde las personas que te puedan ayudar. Ojalá que se concrete, Valeria, y que estemos en contacto. Perfecto. Bueno, nuevamente a Denise, a Patricia y a Rodolfo, muchísimas gracias, de verdad. Creo que ha sido muy beneficiosa esta sesión, escucharlos, ver su experiencia en este proceso. Y bueno, yo espero que sigamos en comunicación. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Gracias a Gracias a todos. ustedes. Gracias por la invitación. Hasta Estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. luego. Gracias. Hasta luego, chao.